lenguaje, clases virtuales. Mi nombre es Aide Manuel Lima. La clase de la sesión número 1 son los siguientes temas. Vamos a trabajar la comunicación, la definición, clases, elementos que intervienen en un proceso comunicativo. Asimismo, el lenguaje humano, vamos a estudiar las características, cómo funcionan las relaciones entre lengua y habla. Y por último, la variación lingüística entre dialecto, dialecto estándar y también el idioma. Debemos saber qué es la comunicación. La comunicación, como podemos observar, es la interacción, la transmisión, intercambio de información, de mensaje, a través de señales, sistema de signos. Estas señales pueden ser acústicas, visuales, táctiles, químicas y gestuales. Bien. Observamos las clases de comunicación. Tenemos dos tipos, la no humana y la humana. Bien, la humana presente en los animales vegetales. La humana, la que nos interesa, a su vez se presenta como verbal o lingüística, no verbal y no lingüística. Bien. ¿Por qué se llama verbal? Porque se utiliza un código. Ese código se llama lingüística. Bien. El código es un sistema de signos, en este caso signos lingüísticos, no verbal, no lingüístico. Bien. Entonces vamos a emplear en este tipo de comunicación un código no lingüístico. Bien. A su vez, esta comunicación verbal lingüística se clasifica como oral y como una comunicación escrita. En esta primera se utiliza signos acústicos, en la segunda signos visuales. Por ejemplo, en la primera una conversación, un diálogo; en la segunda una redacción de una revista, de un periódico. Bien. En este tipo de comunicación se van a utilizar códigos, como bien hemos mencionado, códigos no lingüísticos. Por ejemplo, visual, si empleamos imágenes, ¿sí? Pinturas, fotografías. Gestual, cuando empleamos parte de nuestro cuerpo para poder comunicar. Por ejemplo, fruncir el ceño, señal de que una persona está molesto. Bien. Auditivo, por ejemplo, el timbre, la sirena, etc. Táctil, estrechar las manos, significa señal de salud. Químico, el aroma, el olor. Bien. Hemos trabajado en esta diapositiva los tipos de comunicación humana. Bien. Nos interesa sobre todo esta de aquí. Bien. Seguidamente vamos a trabajar ejercicios respecto a los tipos de comunicación. Bien. La redacción de un documento, movido por un gato, los sonidos de un tambor, las señales de tránsito, una llamada por teléfono. Bien, entonces debemos precisar qué tipo de comunicación. En la primera, la redacción sería una comunicación humana verbal escrita. Se utilizan los códigos visuales. Movido por un gato sería una comunicación humana acústica. La 3, humana no verbal acústica. La 4, humana no verbal visual. Y por último tenemos la humana verbal oral. Bien, hemos trabajado los tipos de comunicación. Vamos con la siguiente diapositiva. Procesos de la comunicación. Intervienen varios elementos. Tenemos, en primer lugar, el emisor. En un proceso comunicativo interviene el emisor, quien envía la información, ¿bien? Y quien va a recibir va a ser el receptor. El primero realiza el proceso llamado codificación, enviar la información. El segundo es el receptor, va a recibir y por ende va a realizar este proceso llamado descodificación. ¿Bien? ¿Qué significa entender, interpretar lo que dice quién? El emisor. ¿Bien? Se va a enviar mensajes. El mensaje es el contenido. ¿Bien? En el referente podemos aludir a entes reales, a entes imaginarios. Por ejemplo, si queremos hablar de un cumpleaños, el referente va a ser el cumpleaños, como básico, ¿no? Si vamos a hablar del amor, el amor sería el referente o qué. ¿Bien? Entonces, para que se entienda tanto el emisor como el receptor, se tiene que manejar un código. ¿Bien? Y como hemos mencionado, el código es un sistema de signos. ¿Bien? El canal es el soporte físico o también natural. Soporte físico como el televisor, la radio, el libro, natural, las ondas sonoras en una comunicación oral. ¿Bien? Y por último tenemos la circunstancia que alude al lugar, que alude al tiempo. Entonces mencionamos emisor, receptor, mensaje, referente, código, canal
y las circunstancias. No olvidemos todo el proceso. El primero que realiza la codificación emisor y el segundo la decodificación. Bien, pasamos enseguida a ver la relación entre los elementos mismos y las funciones. Hay que recordar que hay 7 elementos y 6 funciones que se van a relacionar así. La función emotiva se relaciona con el emisor, ¿bien? La apelativa con el receptor, la poética con el mensaje, la función referencial con el contexto, la fáctica con el canal y la metalingüística con el código. Bien, pasamos enseguida a ver cada una de estas funciones. Bien, observamos en estas dos columnas la relación entre elementos y funciones. Vamos a precisar ahora la intención, la finalidad de cada función. La primera también se llama poética. ¿Cuál es la intención? Expresar emociones y sentimientos. La apelativa recibe otra denominación, conativa o de llamada, y la intención es modificar la conducta. Bien, la referencial, también conocida como representativa, informativa, y el propósito es informar sobre los hechos del mundo. La práctica de contacto, su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir y comprobar una comunicación. La metalingüística o metaverbal, la finalidad, ¿cuál es? Estudiar, comprender, reflexionar sobre la lengua, en este caso la lengua española. Bien, la poética, conocida también como estética, la intención es embellecer, adornar el mensaje. Bien, enseguida vamos a observar, ¿sí?, este conjunto de ejercicios para determinar las funciones, si hemos entendido. Entonces, la primera, las palabras novel y bisoño son sinónimas. Estamos reflexionando acerca de la lengua. Por ende, la función va a ser metalingüística. Bien, me agradó visitar Ica. O sea, bien, es una información subjetiva. ¿Sí? Me agradó visitar. Puede ser que a otra persona no le agrade. Bien, para esta persona sí le agradó visitar Ica. Entonces, es una función expresiva o emotiva. Que predomina en este caso la apreciación del emisor. Siguiente, alumnos, revisen su separata. Bien, hay una obra, por ende va a ser una función apelativa. Bien, pasamos enseguida a la oración 4. María, contratamos con la empresa, estás informando. Bien, por ende la función es informativa. Y por último, el viento es un caballo, óyelo como corre por el mar. Adoptamos el mensaje, por ende es la función poética. Bien, hemos visto en esa diapositiva algunas funciones para recordar la teoría. Pasamos enseguida entonces a la siguiente. Las relaciones que hay entre la lengua, el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje es un sistema psicobiológico que permite la comunicación verbal. Se manifiesta, toma forma a través de la lengua. Bien, y se concretiza en el habla. Bien, las características del lenguaje, ¿cuáles son? Ser innato, bien, innato porque está en los genes del ser humano, universal, presente en los seres humanos, inmutable porque no cambia, racional porque se utiliza el proceso de razonamiento para poder armar textos. Bien, a partir de una palabra podemos crear textos. Bien, la lengua, bien, como sistema de signos se caracteriza por ser psíquica, mientras la diferencia es psicofísica. La lengua es social, ¿bien?, y el habla es individual. La lengua es producto histórico, legado de nuestros antepasados, el habla acto mental, instantáneo. ¿Bien? La lengua es un sistema de signos y el habla es el uso de este sistema, signos estructurales. Ahora vamos a estudiar el idioma y el dialecto. El idioma hay que diferenciar de la lengua. ¿Bien? El idioma, si bien es cierto, es un tipo de lengua, pero esta lengua es reconocida por un Estado o por una nación. ¿Bien? Dicho de otra manera, es un sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos. ¿Bien? Entonces, en el Perú no se hablan 3 idiomas, como bien prescribía en la Constitución de 1979. Con la Constitución de 1993 se conoce a idiomas, a todas las lenguas que se hablan en el Perú. Aproximadamente estamos hablando de 50 idiomas en el Perú. Lenguas indígenas vernaculares, y por ende también tenemos una lengua extranjera
tiende a cambiar. Bien. Si varía a un nivel regional o dialectal o diatópica, vamos a observar estas variaciones que pueden ser en un ámbito morfológico, sintáctico, semántico. Bien. Entonces, en el Perú hablamos diversos dialectos. En la zona costeña, por ejemplo, en la zona costeña la pronunciación es así, tachín. Sin embargo, en la zona andina pueden pronunciar este sonido palatal, carina. Entonces hay una diferenciación. Entonces la zona costeña se considera como cheísta. Bien, la pronunciación de este sonido es así. Bien, la variedad andina, ofidios, aira, son variaciones. Y el amazónico de mi amigo es su casa. Son estructuras que han variado en el nivel sintáctico en el orden. Por otro lado, tenemos esta variedad sociocultural, conocido también como sociolecto o variedad diastrática, que tiene que ver con los niveles de la lengua. Bien, tenemos tres niveles: el superestándar, el estándar y el subestándar. Superestándar, lengua culta, es un lenguaje más cuidado. El estándar es el denominador común y de alto normativo que permite la comunicación entre los hablantes que manejan un mismo código estándar normativo. Bien. Y subestándar corresponde a un lenguaje coloquial, vulgar, jergas. Bien. Por otro lado tenemos la variedad individual, conocido también como idiolecto o variedad diafásica. Bien. Tiene que ver con el registro lingüístico. Yo no hablo lo mismo, no puedo decir que se compara mi modo de hablar con la tercera persona, que puede ser María, hablando de diferente manera, ¿no? Según el tono, según el ritmo, etc. Bien, entonces tiene que ver con el registro lingüístico. ¿Y qué es el registro lingüístico? Es la habilidad del hablante de usar diferentes variantes de la lengua. Bien. Por ejemplo, un médico se va a expresar de diferente manera con sus amigos, con su familia, en una conferencia. Bien, ya va a depender. Yo como profesora me expreso de esa manera, pero si estoy con mis amigas voy a cambiar de registro. O sea, va a depender del rol lingüístico que uno puede cumplir en una situación determinada.